la escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la escritura divina habla de Cristo y toda la escritura divina se cumple en Cristo, como decía Hugo de San Víctor. Por eso el Evangelio constituye su parte central en sus 4 formas, según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, escritos entre la segunda mitad y el final del siglo I, en base a documentos anteriores que contenían relatos y discursos de Jesús, como señala el propio San Lucas en el capítulo 1, verso 1. La Biblia es palabra de Dios, ya que Él inspiró a sus autores humanos, actuó en ellos y por ellos, dándonos así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad para nuestra salvación. Y como fue el Espíritu Santo quien la inspiró, solo Él puede ayudarnos a entender lo que quiso comunicarnos, cosa que hace a través de la tradición con la guía de la enseñanza del Papa y de los obispos. La Biblia se divide en 2 grandes partes. El Antiguo Testamento, escrito en su mayoría en hebreo y solo algunos pasajes en arameo y griego, tuvo como función preparar la venida del Salvador. Por eso, aunque contiene elementos imperfectos y pasajeros, nos muestra el amor de Dios que poco a poco fue llevando a su pueblo y disponiéndolo para la llegada del Salvador, que se hace realidad en la otra parte de la Biblia llamada Nuevo Testamento, escrito todo en griego koiné. Poco a poco, Dios ayudó a su pueblo a comprender qué libros había inspirado. Así, entre la abundante literatura judía, el canon o lista de libros sagrados del Antiguo Testamento quedó formado por 46 escritos, tomando en cuenta su uso litúrgico en las sinagogas. Este canon, heredado del judaísmo helenístico, fue aceptado por la Iglesia Apostólica, ya que de las 350 citas del Antiguo Testamento hechas por Jesús y sus discípulos, 300 fueron tomadas de la versión griega de los 70, que reconocía estos 46 libros. Esa es la razón de la diferencia entre la lista oficial del judaísmo rabínico, fijada en el sínodo de Jamnia a finales del siglo I, y la de las comunidades cristianas, fundada en la costumbre más antigua del judaísmo helenístico. Para el Nuevo Testamento, el mismo Espíritu Santo iluminó a la tradición, que es la otra fuente de revelación, concretamente a los padres de la Iglesia, para que entre los diferentes escritos de la época pudieran reconocer los que Dios había inspirado. ¿Qué criterios siguieron? Que dichos textos, 27 para ser exactos, hubieran sido usados en la liturgia por casi todos, con la garantía de la sucesión apostólica por sus obispos, como lo atestiguan, entre otros, los escritos de San Ignacio de Antioquía, del siglo I, y el Canon Muratori, del siglo II. De esta lista quedaron excluidos los escritos llamados apócrifos, como testimonia en el siglo II San Irineo de León en su obra Adversus Hereses, y la lista completa del canon de los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que nos ofrece a principios del siglo III Orígenes. Esta unanimidad, que superaba con mucho algunas incertidumbres menores, quedó expresada en los concilios de Hipona y Cartago en el siglo IV, con la aprobación del Papa Inocencio I. Para disipar la duda que surgió con la Reforma Protestante del siglo XVI, el canon del Nuevo Testamento fue definido en el Concilio de Trento en 1546, en base a todo el testimonio histórico anteriormente citado y reafirmado por el Concilio Vaticano II en 1965. Por eso, aunque existieran otros escritos que pudieran fecharse en épocas cercanas a los evangelios o a los escritos del Nuevo Testamento, como algunos pretenden hacerlo con los llamados evangelios apócrifos de Tomás o Pedro, estos no fueron considerados por la gran mayoría como inspirados por Dios, como lo prueba toda la documentación históricamente comprobable que ya he citado. Por eso podemos tener la certeza de que en los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento está todo y solo lo que Dios ha querido comunicarnos, y que ningún libro inspirado verdaderamente por Él quedó fuera. Que nadie nos confunda con historias fantásticas acerca de evangelios escondidos secretamente por la Iglesia. Esos escritos, que se llaman apócrifos, no son un descubrimiento nuevo, ni son guardados secretamente. Siempre se han conocido y hasta se han publicado desde hace muchos años. Por eso les repito, no nos dejemos confundir, sino que, sabiendo en quién hemos puesto nuestra fe, sigamos adelante,
fiados en Dios, unidos como iglesia.